Bien, buenos días. Bien. Vamos a empezar la reunión de esta mañana adorando al Señor. Vamos a dejar hoy en esta historia. Bien, vamos a tener ahora el llamado a la oración. Le voy a pedir, pueden buscar Salmo 59. Vamos a leer versículos 9 al 17. Le voy a pedir al hermano José Luis y fue bien. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren, acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad, merodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen. Pero yo cantaré de tu poder, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y el refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti te cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, alabándote. Te damos gracias, Señor, como vemos en el Salmo, que tienes misericordia. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque nos salvaste.
aunque no lo merecíamos, mandaste a tu Hijo a morir en la cruz. Gracias, Señor, te damos por eso. Te pedimos ahora, Padre, que te alabemos, como dice el salmista, Señor, que te alaba por las mañanas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a alabar tu nombre, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, Señor, y nos cuides en el resto de la reunión. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, seguimos cantando. Vamos a cantar Soberano Dios. Bien, vamos a cantar el corito. Señor, tú me llamas por mi nombre. Cielo
Bien, y puesto de pie vamos a cantar, demos gracias al Señor antes de tener el mensaje de la palabra de Dios. Bien, pueden tomar asiento. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 22. Estamos estudiando este pasaje, estamos en el día miércoles todavía de la última semana, la semana que el Señor va a morir. Él va a morir el viernes y estamos en el día miércoles. El Señor el lunes vino en la entrada triunfal, el martes vino al templo, limpió todo, el miércoles volvió para enseñar en el mismo lugar que había sacado, y los líderes religiosos lo frenaron porque no les gustaba lo que estaba enseñando y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor les dio 3 parábolas de juicio, ilustraciones que marcaban claramente que los fariseos estaban realmente haciendo las cosas mal, que no se arrepentían, que estaban por matar al Señor mismo, y es lo que van a hacer en 2 días más adelante. Pero llegan acá y vamos a estar mirando el versículo 15 al 22 y realmente están enojados, están molestos, y nos va a decir: se juntaron para atrapar al Señor porque querían matarle. Dice Mateo 22, 15 al 22, dice así: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Tenemos acá, recién acababa de dar las 3 ilustraciones el Señor. Ellos entendían que estaba hablando de los líderes religiosos que no aceptaban al Mesías que venía. Y entonces en el versículo 15 dice: se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle. La primera cosa que queremos ver es la motivación de los fariseos. Pero la idea que ellos tenían era atrapar al Señor en algo que Él dijera que era incorrecto, en algo donde ellos podían decir: mirá lo que dijo, y así pasarle esa información a los romanos para que los romanos se deshagan de Él. En el versículo 16, al final del versículo dice: sorprendiéndole en alguna palabra. Querían que Él diga algo que esté fuera del lugar. Y en el versículo 16, esto es lo que planeaban, este era su plan. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Ahora, los fariseos, los líderes religiosos, no podían ser las personas que iban a ir al Señor. ¿Por qué? Porque ya habían hablado con el Señor. El Señor ya les dijo: ustedes son los líderes religiosos que no aceptan nada, que son unos hipócritas, que están enseñando cosas que no debería ser así. Ya los conocen, la multitud ya los conoce. Entonces cambiaron su plan y dijeron: no podemos presentarnos nosotros porque Jesús va a saber quiénes somos. Entonces vamos a mandar a unos discípulos nuestros que Él no conoce. Vamos a mandar a personas y van a actuar piadosamente, van a hacer preguntas para que Él esté engañado. Ese era el plan.
Entonces dijeron, bueno, vamos a enviar a los discípulos, pero miren esta frase y vamos a hablar de esto en la historia, pero el versículo 16 dice, junto con los herodianos. Ahora, ¿quiénes son los herodianos? No sabemos mucho de ellos, no tenemos mucha información, pero los herodianos eran un grupo que se identificaba con Herodes. Si recuerdan, ya hemos mirado un poco de esto, pero se identificaban, pero no de una manera religiosa, sino de una manera política. Herodes, o la familia de Herodes, reinaba en este tiempo, realmente dominaba todo lo que es Israel. Roma estaba encargado, pero tenía al rey Herodes, Antipas, en el norte, que es la persona que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, pero él estaba en el norte, y en el sur estaba Arquelao. Arquelao era parte de la familia de Herodes también. ¿Y qué pasó? El reino o los romanos no le gustó lo que él estaba haciendo, entonces lo sacaron y pusieron a un gobernador. Quizás conocen el nombre de ese gobernador, es Pilato. Y Pilato pasó a gobernar lo que es Jerusalén, que es la parte sur realmente de Israel. Entonces lo que tenemos acá tenemos ahora el rey Herodes Antipas en el norte, tenemos Pilato en el sur, pero Pilato no estaba totalmente bien con Roma. Vamos a ver eso en unos días, porque una de las cosas por la cual él tomó la decisión de dejar que lo crucifiquen era porque temía por su posición de gobierno, pero temía que iba a perder su lugar. Entonces lo que hacían los herodianos ellos eran pro-romanos, y es más, los trataban re bien a los romanos porque estaban esperando el día que Pilato sea echado y que vuelvan a poner a alguien que era de la familia de Herodes. Entonces los fariseos eran totalmente en contra a Roma, odiaban Roma, estaban resentidos con Roma. Vamos a ver eso en un momento, porque la ilustración viene de algo o sea, Roma y los judíos no iban juntos. Y después tenés los herodianos, que eran pro-romanos. Ellos querían estar bien con el gobierno de Roma porque apenas se abra un lugar, querían poner a alguien político de su rama, digamos, alguien de la familia de Herodes. Ahora, ¿por qué se juntaron? Bueno, los fariseos dijeron, si nosotros vamos y enfrentamos a Jesús o le hacemos algunas preguntas, que es lo que era su plan, y él contesta algo que está fuera del lugar, que es en rebeldía a lo que los romanos hacen, queremos que haya un testigo. Porque si nosotros vamos a Roma y decimos, esta persona está diciendo eso, ellos van a decir, ¿por qué nos dijiste esto? ¿Por qué te importa tanto? Y van a tener desconfianza, no le van a creer a los líderes religiosos, a los fariseos. Entonces querían que vayan los herodianos, porque los herodianos sí se llevaban bien con Roma, y si los herodianos están allí escuchando y Jesús dice algo fuera del lugar en contra de Roma, los herodianos podían ir directamente al César y decirle, esto es lo que está diciendo Jesús y se está haciendo una gran rebelión contra tu nombre. ¿Y qué harían los romanos? Entrarían y chao Jesús, ¿no es cierto? Eso era el plan de los líderes religiosos, de los fariseos. Ahora, los fariseos odiaban a los herodianos, y los herodianos no se llevaban bien con los fariseos. Había también algo social, o sea, de dinero. Los herodianos eran personas con más dinero normalmente, los saduceos también, que vamos a ver eso la semana que viene, y los fariseos no eran de tanto dinero, entonces había peleas allí también. Entonces se odiaban, pero como sabemos, cuando hay un enemigo en común, que en este caso ellos querían los dos sacarse a Jesús de encima, entonces se juntaron. Ahora quizás preguntar por qué los herodianos no querían a Jesús. Bueno, sabemos que Herodes Antipas, Juan el Bautista vino, lo enfrentó con su pecado y lo mandó a la cárcel porque tenía miedo de la multitud, pero terminó cortándole la cabeza un año después. Y él sabía de Jesús y sabía que Jesús predicaba la misma cosa que Juan el Bautista, el mismo mensaje. Entonces, es más, si nosotros miramos, y hemos mirado más o menos, pero Jesús en el último año de su ministerio evitó los lugares donde Herodes Antipas dominaba, porque Herodes estaba buscando atraparle y no sé si matarlo, pero estaba en contra de Jesús. Entonces los herodianos también odiaban a Jesús. Entonces, se odiaban entre los fariseos y los herodianos, pero odiaban más a Jesús, entonces se juntaron para engañar a Jesús, para que él dijera algo fuera del lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Versículo 16. Entonces le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro,
sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Ahora empieza ahí con la palabra maestro, es la palabra didascale. Ahora miramos esto al principio, pero ser un maestro en ese tiempo era la posición de más honor que había, especialmente si estabas enseñando la palabra de Dios. La ley, enseñar la ley era el lugar con más honor que podías tener como ser humano. Eso era lo que querías hacer. Si tenías la oportunidad de hacerlo, eso era lo mejor que podías hacer. Era el lugar de más honra. Es más, en el Talmud, que son leyes judías, decían: la persona que enseña la ley se ha ganado un asiento en la academia celestial. Entonces, la idea de que vos enseñás la ley acá, ya te ganaste un lugar en el cielo, pero no solamente un lugar común, un lugar con privilegio en el cielo. Y eso pensaban todos los judíos, todos los líderes. Entonces, cuando vienen a Jesús y le dicen la palabra maestro, le están dando un título de honor. Le están diciendo: oh, honrado maestro, qué bueno, ¿cómo enseñás? Esa es la idea. Pero no terminan ahí, dice. Se empiezan a chamullarlo, ¿no? Porque esa es la idea. Querían que se sienta bien Jesús, que se sienta, que su ego crezca para que él después diga algo fuera del lugar. Y eso es lo que estaban haciendo. Y son los discípulos estos, fueron entrenados por los fariseos. Y dice: sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. La palabra veraz ahí es la palabra de decir la verdad, de tener integridad. Y después la frase que enseñas el camino con verdad, está diciendo: sabemos que vos vivís lo que predicás. Sabemos que no solamente crees esto y lo hablás, sino que mostrás esto en tu forma de andar. Y después termina: y no buscas el favor de nadie, no te importa con quién estás hablando, vas a comunicar tu verdad, la verdad de Dios. ¡Qué bueno! Y le dice: porque eres imparcial, no hay ninguna persona, no lo haces para estar bien con los líderes que tienen plata, no lo haces para nada, vos venís a enseñar la verdad con integridad, porque es la verdad de Dios. Y le dice: qué grande este maestro, ¿no es cierto? Y la idea que ellos tenían, porque si a uno de los líderes religiosos alguien le decía todas estas frases, probablemente hubiese estado: ay, la verdad que sí, la verdad que no solamente me gané el lugar en el cielo, sino que tendrían que honrarme todos hoy, acá. Así pensaban ellos. Entonces dicen: bueno, vamos a chamullar al Señor, vamos a decirle cosas lindas para que Él se sienta bien y después vamos a atraparle con las palabras que queremos que Él diga. Entonces lo que vemos acá, ahora, una cosa que es importante: todo lo que dijeron en el versículo 16 es verdad. Todo lo que dijeron es verdad. Ellos no lo creían, pero es verdad. Dios es un maestro y sí habla con verdad y enseña el camino de Dios con verdad y no busca el favor de nadie. Es imparcial porque es su mensaje, el mensaje de Dios. Entonces todo lo que dijeron era verdad, pero ellos no creían que era verdad. Entonces la motivación era engañarle. En la segunda cosa vemos el mismo engaño, el engaño de los fariseos, versículo 17. Entonces vienen ahora los discípulos, están allí, acaban de decirle todas estas cosas lindas al Señor, del gran maestro que es, y le dice, versículo 17: dinos pues, ya que vos sos el gran maestro y decís esas cosas, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Ahora, la palabra acá, y vamos a mirar un poco este versículo, pero la palabra impuesto acá es la palabra kensos, y sacamos la palabra censo de allí. El censo es para contar a cada persona, ¿no es cierto? Creo que hacemos uno cada 10 años aquí en Argentina, pero hacen un censo para saber cuántos hay. Bueno, los romanos no solamente querían saber cuántos hay, sino que tenían un impuesto que agregaban a cada persona. Por estar vivo, ya pagabas un impuesto anual. El impuesto anual era de un denario que tenías que pagar por existir realmente. Ese era el impuesto. Ahora, a los romanos les encantaban los impuestos. Ellos tenían un montón de impuestos. Tenían un impuesto que era de la tierra, digamos, y decía: si vos estás haciendo cosas de agricultura, vos tenés que dar una vez por año un décimo de todo el grano que juntás o que cosechás, o lo que sea, un décimo. Y después tenés que dar un quinto de todo el vino y todo el aceite que tenés. Y eso se lo podías dar
al emperador en dinero, o sea, la misma suma de lo que saldría, o en el material mismo, en las cosas mismas. Ellos tenían impuestos de aduana. No es nuevo y no es solamente aquí en Argentina que tienen impuestos de aduana, pero tenían impuestos de aduana los romanos. Ellos tenían impuestos en la marina, tenían impuestos cuando cruzabas una calle principal, tenías impuestos en las ciudades en los portones de las ciudades. Y había personas allí que iban a juntar los impuestos y estaban esperando, tenían impuestos para todo. Tenían impuestos también para todo lo que ganás, ¿no? Ellos decían, vos ganaste cierta cantidad, no sé cómo lo chequeaban, no sabemos eso, pero decían, tenés que dar 1% de todo lo que ganás. Entonces dabas el de agricultura, dabas el de aduana, dabas también el 1% de todo lo que ganás anual, y ahora agregaron a todo eso la ley o el tributo acá del censo, que es el impuesto al César del cual están hablando aquí, y el impuesto ese era un denario. Ahora, un denario era un buen sueldo, lo que ganaba un soldado en un día, pero era un buen sueldo, entonces eso es lo que se pagaba una vez al año. Entonces, los romanos les encantaba el sistema de impuestos. Ellos estaban muy contentos. Ahora, a la misma vez que ellos estaban muy contentos con los impuestos, los judíos odiaban el sistema de impuestos, pero no porque se los sacaban, sino porque decían, yo no le quiero dar al César, ellos son romanos, nosotros somos judíos, ellos van en contra de Dios, yo quiero adorar a Dios. El hecho de que le doy la plata a ellos, a Roma, es como que yo estoy haciendo una acción en contra de mi Dios, porque esto pertenece a Dios y Él me lo está quitando. Entonces odiaban los impuestos, odiaban a los romanos, y cuanto más impuestos le daban, más odio tenían. Entonces, ellos quieren hacerle esta pregunta: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Y sabían que Jesús no podía decir, sí, páguenlo, porque si él decía eso, todo el pueblo judío iba a estar enojado, porque ya viven enojados por la posición en la que están. Entonces, si él decía, paguen el impuesto y no te preocupes, hacelo, todos los judíos iban a estar enojados con él. Entonces, pensaron ellos, bueno, no va a decir eso. Entonces, la única respuesta que él nos puede dar es, no lo pagues. No lo pagues, porque pagarlo sería algo que va en contra de adorar a Dios, y vamos a ver eso en un momento. Pero entonces la respuesta, la única que tiene es, no lo pagues. Y si dice eso, los herodianos van a decir, ¿cómo que no lo pagues? Y van a ir derecho a Roma y van a traerlo y van a matarlo. Y ese era nuestro engaño, nuestro plan. Entonces le dicen, ¿es lícito? ¿Tendría que pagar este impuesto o no? Vecinos, versículo 18. Pero Jesús, obviamente, porque es omnisciente, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Ahora estos son otros hipócritas, ¿no es cierto? Ya no los conoce no es que se acuerda de los anteriores, de los otros hipócritas. Dice, ustedes son un grupo nuevo de hipócritas. Ahora imagínate si vos estás ahí en la multitud. Lo único que dijeron estas personas fue, sos un Dios, un maestro, decís la verdad, enseñás el camino de Dios con verdad, buscás el favor de nadie, porque eres imparcial y todas las personas están mirando, y después hacen esta pregunta que nadie entiende, menos ellos que estaban tratando de engañar, y el Señor le dice, yo sé su motivación, yo sé su corazón, y ustedes son unos hipócritas que dicen una cosa para tratar de que yo me sienta bien y que les conteste, pero lo que están haciendo es engañándome. Él usa la palabra conociendo su malicia. Tenían un plan. Ellos querían que Jesús diga algo que los lleve a su muerte, porque querían deshacerse de él. Y dice versículo 19, entonces, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Entonces trajeron un denario en ese tiempo. Ahora, es interesante, hice un poco podés mirar en los libros de historia, bueno, en internet ahora ya libros de historia, no usamos muchos libros, pero habla de cómo eran las monedas en ese tiempo. No tengo una moneda, pero es interesante. Las monedas de oro y de plata las hacía el mismo, o sea, Roma, lo hacía el emperador mismo, y el Senado ponía, y lo que hacían es poner la imagen del César sobre las de plata y las de oro. Y del otro lado ponían una inscripción, que esto pertenecía al
al César. Y después las de cobre, que eran un valor inferior, el Senado ponía sus caras allí. Pero el Senado estaba encargado de preparar esas monedas, de hacer todo con las de cobre. Entonces esta es una moneda de plata que viene acá y tenía la imagen, nos dice en el versículo 20, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Normalmente una moneda de ese tiempo tenía la imagen del emperador y del otro lado tenía una inscripción. En este tiempo, les doy un ejemplo, porque estaba el César Tiberio, cuando él estaba, tenía la imagen de él de un lado y del otro lado tenía a él sentado en un trono y decía, este es el sumo sacerdote, el más grande de los sumos sacerdotes. Entonces, ¿qué había hecho el emperador romano en ese tiempo? Él ahora estaba diciendo, no solamente soy el emperador, sino que deben adorarme. Y se puso en una posición no política nada más, sino religiosa. Entonces, imagínate que vos tenés este denario que no querés usar, porque los judíos no usaban siempre esas monedas, no querían usar esas monedas, y cada vez que lo tenían, lo miraban y decían, esto es un ídolo, tengo un ídolo en mi bolsillo porque este ídolo está diciendo que yo lo adore. Está diciendo, él es el sumo sacerdote, entonces cuando usás esta moneda, ellos lo veían como una forma de adorar a Roma, al emperador que no merecía la adoración de Dios. Entonces cada vez que usaban esa moneda sentían que estaban haciendo ofensa hacia Dios. Entonces obviamente los judíos no querían saber nada con esto, odiaban ese impuesto, pero odiaban aún más usar la moneda del emperador, porque el hecho de usarlo ellos sentían que era algo que iba en contra de Dios. Entonces versículo 21, bueno, ya miramos eso, pero ellos le dijeron, él dice, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Y miramos eso, la moneda tenía esas cosas. Entonces ellos estaban enojados. Pero miren lo que dice el Señor, responde, versículo 21. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué querían ellos que diga Jesús? Si dice, no lo paguen, Roma se va a enojar y Roma lo va a venir a matar. Y si dice paguen, todos los judíos se van a enojar y van a querer su cabeza. Entonces ellos estaban contentos, estaban como, va a decir algo, acá viene, está la moneda. Y él les dice, páguenle al César, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora la palabra dar acá es la palabra apodidomi, que es, en griego, que es de devolver, es la palabra. Es habla de una deuda, habla de una obligación, de una responsabilidad. Y lo que Dios está diciendo acá, lo que Jesús está diciendo es, devolverle al César lo que es de él, lo que merece, lo que él pide. Ahora, ¿qué está diciendo eso? Está diciendo, él está pidiendo un impuesto, él es el gobierno que está encargado, es el gobierno que va a querer matarme en unos días, pero dale los impuestos que necesitas hacer, porque esos impuestos eran para las calles, eran para mantener diferentes cosas, para darle seguridad a los romanos. Entonces dice, ellos ponen las leyes, quizás a veces les parecen injustas, pero él está diciendo, dale a él lo que es de él, dale el impuesto que él pide, pagar los impuestos. Hacemos una nota acá al pie, no voy a entrar a muchos detalles, pero nosotros hoy tenemos miles de impuestos, creo que más que el sistema romano, y hay impuestos que ni sabemos que pagamos en algunos de los precios que pagamos, ¿cierto? Y sin embargo, Dios nos manda a nosotros a hacer un testimonio en el hecho de pagar nuestros impuestos, y debemos hacer eso. Fin del pie, nada más, eso es lo que Dios quiere. Seguimos. Ahora, él dice, dad al César lo que es de César. Entonces, pagad tus impuestos, hacelo, dale al César lo que es de César. Pero después hace una diferencia y dice, y dad a Dios lo que es de Dios. Ahora, los judíos tenían un problema porque sentían que estaban adorando al César o que tenían un pequeño ídolo cuando estaban dando los impuestos. Y él le dice, bueno, dáselo a él. Pero no des, lo que está diciendo acá es, ¿qué es lo que hay que darle a Dios? Está hablando de adoración. No adores al emperador. Vos dale el impuesto que él pide, pero si él te pide adorarle, si él te pide hacer algo que no es darle el impuesto, sino hacer algo que lo adora, ahí ya no haces eso. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Dale al César su dinero, pero adorá a Dios con tu vida.
Esa es la idea de lo que está diciendo acá. Nosotros hoy, si alguien viniera, aún en Argentina, pero si alguien viniera y dijera, yo voy a ser el líder y ustedes me tienen que adorar, él sería el líder, tendríamos que someternos hasta el punto que nos diga que tenemos que adorarle. Y cuando dice tenemos que adorarle, le diríamos no, porque adoramos solamente a Dios. Y eso es lo que Jesús les está diciendo acá, le está respondiendo a los líderes religiosos que querían engañarle. Él está diciendo, está bien, dale los impuestos, son de él. Es una deuda, como vos como ciudadano y él sobre vos, que supuestamente lo usa para cuidarte, y lo usa para las calles, y lo usa para diferentes cosas, dáselo. Pero si te pide adorarle, si te pide tomar decisiones que van a glorificarle de alguna manera, ahí ya no. Ahí ya decís, no, esto pertenece solamente a Dios, no pertenece al César. Y eso es lo que está diciendo. Está haciendo una división. Entonces lo que le está diciendo a los judíos es, ustedes denle la moneda, pero no le adoren. ¿Quién le está diciendo? Los herodianos escucharon eso y dijeron, bueno, Jesús está diciendo que pague el impuesto. Bien, no hay ningún problema entonces. Paga el impuesto y después pueden adorar a Dios. Ellos estaban permitidos a adorar a Dios. Los romanos le permitieron eso. Permitieron que estén en el templo, permitieron que todos esos líderes religiosos hagan lo que estaban haciendo. Y mientras que no haya ningún problema, mientras que no haya una revolución o problemas así, podían hacer eso que estaban haciendo. Y Jesús les dice, háganlo, denle su dinero, su impuesto como deuda que deben al César y adoren a Dios. Ahora miren la reacción, versículo 22, al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ahora es increíble, porque en la palabra maravillaron da la idea de que no puedo creer lo que acaba de decir. Nosotros teníamos un plan que pensábamos que no tenía ninguna forma de escapar de eso, y no solamente escapó, sino que dijo algo totalmente profundo, algo que era wow. Y es increíble eso para ellos, pero cuando decís es Dios, que es omnisciente, que ya sabía la pregunta, que ya sabe todas las cosas, es increíble. Pero ellos dicen, se maravillaron. Ahora, no se maravillaron y dijeron, es el Mesías, voy a creer. No se maravillaron y dijeron, estaba hablando de mí en las últimas historias, en las parábolas, debo arrepentirme y seguirle. Se maravillaron, dijeron, es increíble, lo dejaron y se fueron. Y después buscan una manera de atacarlo más adelante, porque su plan todavía era matarlo, que muera. Ahora, hemos estudiado el pasaje en conclusión acá. Algo que debe aplicarse quizás en nuestras vidas es, nadie puede frenarte nunca de adorar a Dios. Realmente eso es lo que creo que aprendemos de este pasaje. Debemos pagar nuestros impuestos, debemos someternos a las autoridades. No creo que tenés que someterte contento siempre, pero debes someterte porque son los líderes que Dios puso. Y debes someterte y seguir las reglas y estar en paz con todas las personas que puedas. Eso es lo que la Biblia nos indica. Pero la línea se marca cuando si te piden hacer algo de adorar a Dios, o si te piden no poder adorar a Dios porque te frenan y te impiden de poder adorar a Dios. Y creo que ahí es donde la línea se marca y donde nosotros ya como creyentes no tenemos que someternos a las autoridades por ese momento, porque nos están pidiendo algo que es en desobediencia a Dios. Pero mientras podemos igual obedecer a Dios, debemos ser los mejores ejemplos, debemos ser el mejor testimonio, aún con un gobierno que quizás no te cae bien. Imagínense acá los romanos crucificaban a personas, están por crucificar a Jesús. Muchos de los discípulos murieron de unas maneras horribles porque estaban predicando el Evangelio y los líderes los mataron. Y sin embargo Jesús nos dice igual que seamos buen testimonio, que hagamos las cosas que tenemos que hacer para el gobierno, lo que nos pide. Pero la línea es si van a llevarte a desobedecer a Dios. Entonces, debemos adorar a Dios con nuestra vida. Entonces la pregunta que te hago es, ¿adorás a Dios con tu vida? Porque hoy no hay nada que no nos permite adorar a Dios. No hay nada que nos frena. No hay ninguna regla que nos dice que no podemos reunirnos. Es más, nos dejan reunirnos. Con protocolo, pero nos dejan reunirnos. Entonces la pregunta es, ¿adorás a Dios con tu vida?
No solamente acá los domingos, pero adorás a Dios con tu vida. Sos un buen testimonio, pero a la misma vez adorando a Dios. Adorás a Dios con tus acciones. Adorás a Dios en tu corazón. Porque a veces estamos muy preocupados por nuestras acciones, pero nuestro corazón es lo que Dios mira. Miramos un poco de eso ayer con los hombres, hablando de la piedad. Y cómo necesitamos estar pensando en las disciplinas espirituales, porque queremos ser como Cristo es. A veces nos comparamos con otros, ¿no? Pero si nos comparábamos con Cristo, que tratamos de no hacer eso porque siempre perdemos, pero si nos comparáramos con Cristo, entonces, y esa es la meta, estaríamos tratando de vivir para Él, y eso es lo que debemos hacer. Entonces, adorás a Dios en tu corazón. Porque no es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente abrir tu Biblia, es de adorarle, de examinar tu corazón, y cuando Él marca que hay un pecado, arreglar cuentas con el Señor y adorarle de corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este pasaje que nos muestra tu soberanía, tu omnisciencia. Realmente, Señor, te damos gracias que tenemos un Dios que es todopoderoso, que es sabio, que es, realmente ni entendemos en nuestras mentes lo grande que eres. Y Señor, te damos gracias que aunque los líderes religiosos querían engañarte, querían sacarte de encima, Señor, ese era siempre tu plan, era morir en la cruz, porque era para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Y Señor, te damos gracias que aunque tenías el poder para evitar la cruz, seguiste la voluntad de Dios, moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor, y hoy podemos ser limpios de nuestros pecados, podemos ser santos. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho. Pedimos ahora, Señor, que podamos ser buenos testimonios en nuestro país, cumpliendo con las leyes que tenemos aquí, Señor, siendo de testimonio. Y también, Señor, pedimos que podamos adorarte de corazón. Que obres en nuestro corazón para que nuestra meta sea ser como Cristo y que cada día estemos tratando de llegar a eso por medio de tu palabra, por medio de orar, por medio de animar el uno al otro, de exhortar el uno al otro, Señor, pero que nuestro deseo sea adorarte verdaderamente de corazón. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Pedimos que bendigas el resto de la reunión. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y antes de tener algunos avisos y pedido de oración, vamos a cantar en momentos así.